Bienvenidos al tercer video de la serie de Clean Code y refactorización en la automatización de pruebas. En el video de hoy nos estaremos enfocando en cómo implementar clases limpias. Vamos a ver cómo aplicar buenas prácticas de programación para lograr que nuestras clases sean limpias. Bien, nosotros en los videos anteriores estuvimos viendo cómo implementar una arquitectura, una buena arquitectura en cuanto a la automatización de pruebas, ¿no? Cómo definimos una arquitectura para que sea limpia. Ahora en este video de hoy vamos a bajar un nivel más. Si bien la arquitectura es sumamente importante, es digamos la estructura de nuestro proyecto, las clases finalmente son las que terminan dándole como el soporte o la base a esa estructura. Por lo tanto, tener clases limpias, legibles, entendibles por todo el equipo también es sumamente importante. Ahora vamos a ver las reglas que nosotros debemos seguir para lograr clean code cuando hablamos de clases en la automatización de pruebas. Para esto hay solamente, no solamente, pero son las dos reglas más importantes que debemos aplicar cuando estemos escribiendo código. Son las dos reglas que nos recomienda Unken Bob en su libro. La primera de las reglas es que las clases deben ser pequeñas. Debemos escribir clases chicas, muy pequeñas. Y la segunda regla que debemos seguir para lograr que nuestro código sea limpio a nivel de clase es que las clases deberían ser aún más pequeñas. Fíjense que con este concepto de clases pequeñas vamos a lograr en un % bastante elevado que nuestras clases sean limpias, solamente enfocándonos en estas dos reglas que nos recomienda Uncle Bob. Pero ahora bien, ¿qué tan pequeñas necesitamos que sean nuestras clases? Bueno, la manera también Uncle Bob recomienda para saber qué tan pequeña o no es una clase es contando la cantidad de responsabilidades que tiene la clase. Si una clase tiene muchas responsabilidades, va a ser una clase grande, y si una clase tiene una sola responsabilidad, va a ser una clase pequeña. Veamos ahora cómo esto se ve en el código, ¿no? Cómo podemos ver cómo implementar clases pequeñas. Bien, para este ejemplo, imaginémonos que nosotros vamos a implementar una clase, vamos a implementar el Page Object para hacer una automatización sobre esta página. Esta página lo que hace es adicionar empleados. Tiene varias funcionalidades, pero finalmente lo que termina haciendo es manejando los empleados. Si nosotros aplicamos el Page Object, que para los que no los conozcan, el Page Object lo que nos va a permitir es representar una página web o un componente en una clase, es una clase en Java o en C#, ¿no? Una clase en lenguaje que nosotros estemos utilizando. Y esta clase, los atributos, van a ser los localizadores con los que voy a interactuar, y los métodos van a ser las acciones o tareas, ¿no?, que el usuario puede realizar sobre la página que estemos representando. Entonces, si implementamos el PageObject para esta página, nos pudiera quedar de la siguiente manera. Tenemos una clase EmployeePage y ven, aquí tenemos en esta clase algunas de las funcionalidades que pudiéramos realizar en esta página. Por ejemplo, aquí tenemos la funcionalidad de adicionar empleados, tenemos la funcionalidad de buscar un empleado, también tenemos la funcionalidad de buscar recursos, que se refiere a esta parte de acá de la página. Entonces, como ven, en esta representación solamente estoy agregando aquí el nombre de los métodos, ni siquiera está la implementación. Si nosotros esta clase, para estas funcionalidades, agregamos la implementación y además también agregamos los localizadores para cada uno de los elementos en que tenemos que interactuar, esta clase va a tener muchas líneas de código. Vamos a tener una clase con más de 200 líneas de código, que la vamos a ver súper extensa para poder manejar de manera correcta esta clase dentro de nuestro proyecto de automatización. Ahora, ¿por qué llegamos a una clase tan grande como esta? Vamos a ir viendo en detalle la implementación de esta clase. Bien, vemos que los dos primeros métodos se refieren a la parte de esta página del header. Después vemos que los otros métodos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, los otros 5 métodos que tenemos, que vemos a continuación, se refiere a otra parte de la página, que es la parte del menú horizontal. Y después tenemos otro grupo de funciones o de métodos
que se refiere a la tabla, ¿no? Donde el usuario puede agregar o eliminar empleados. Entonces, esta clase nos queda de este tamaño porque estamos en una misma clase agregándoles varias responsabilidades. Estamos agregando aquí la responsabilidad de manejar la tabla. Tenemos la responsabilidad también de manejar o automatizar el menú horizontal y también la responsabilidad de manejar el menú del header, digamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar este problema? ¿Cómo podemos hacer que estas clases extensas no implementarlas de esta manera e implementarlas en clases más pequeñas con una sola responsabilidad para cumplir con esta regla que nos recomienda Uncle Bob de que las clases sean pequeñas con una sola responsabilidad? Bien, la manera es bien simple. En vez de tener esta clase que vemos a la izquierda con todos los métodos, esta clase la podemos dividir por responsabilidad. Tenemos la responsabilidad del header page y en esta clase entonces solamente vamos a agregar los métodos o los atributos que necesitamos para manejar la página de la header, ¿no? Después tenemos otra clase donde solamente nos vamos a encargar de automatizar los elementos que están relacionados al menú horizontal. Y después otra clase donde solamente vamos a enfocarnos en la tabla de empleados. Y de esta manera tenemos tres clases mucho más pequeñas y también mucho más manejables porque tienen menos responsabilidad. Hacia ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos cuando estamos haciendo automatizaciones de prueba, a tener clases pequeñas. Bien, entonces resumiendo esta parte de Clean Code enfocado a las clases, lo más importante que debemos tener en cuenta es que las clases deben ser pequeñas, deben tener una sola responsabilidad y que también siempre es mejor tener muchas clases chicas con poca responsabilidad, con una sola responsabilidad, que tener pocas grandes clases pero con muchas responsabilidades. Cuando tenemos pocas clases grandes con mucha responsabilidad, estas clases, aunque sean pocas, a medida que siga creciendo nuestro proyecto, va a llegar el momento que va a ser muy difícil de manejar y va a hacer que nuestro código no sea limpio, que sea poco entendible. También va a ser más propenso a que agregamos código duplicado. Por eso es que debemos siempre enfocarnos en clases pequeñas para cumplir con los principios de Clean Code. Y como nos dice también Uncle Bob, haciendo también referencia, ¿no?, a una analogía entre cómo nosotros organizamos nuestras herramientas a cómo implementamos clases. Y él nos hace una reflexión que nos dice, bueno, ¿qué preferiríamos nosotros? Tener una caja de herramientas donde tengamos todas las herramientas organizadas por cajones más pequeños, bien etiquetados, estas cajas bien definidas, o tener unos pocos cajones grandes donde nosotros simplemente llegamos y tiramos las herramientas. Está claro que de esta manera, cuando nosotros vayamos a utilizar la herramienta nuevamente, como la vemos a la derecha, primero vamos a tener que buscar entre los diferentes cajones que tenemos, que sean pocos, no vamos a saber en dónde está porque no está muy bien organizado. Y después encontrar la herramienta dentro de estos cajones nos va a costar muchísimo porque hay muchas herramientas donde tenemos que registrar, ¿no?, dentro de estos cajones. Sin embargo, si vamos a buscar una herramienta, como vemos a la izquierda, es muy simple porque tenemos todos los cajones bien organizados, bien definidos, y enseguida vamos a buscar la herramienta que necesitamos. También nos pasa si nosotros quisiéramos, por ejemplo, decir, bueno, me acuerdo, ¿no?, que tengo esta herramienta. Bueno, a la izquierda es fácil saber si la tienes. Unos segundos revisas tu caja de herramientas y dices, sí, esta herramienta nunca la uso, pero la tengo acá. Que por el lado contrario, si es una herramienta que prácticamente no usas, cuando la busques y veas que no la encuentres, probablemente termines comprándola y capaz que la tenías. Quiere decir que si lo llevamos a la clase, tener clases tan pocas organizadas, ¿no?, tan extensas, nos va a llevar a que finalmente nuestro proyecto sea más costoso también. Como nos va a llevar más tiempo de mantenimiento, también va a ser más costoso para el proyecto de mantener y también de recursos que va a necesitar el proyecto. Y además de esto, también va a ser poco legible, ¿no?, poco legible en nuestros proyectos de automatización,
por lo que hace que seamos menos eficientes, vayamos más lentos en el desarrollo de la automatización. Y bien, la base de las clases pequeñas está formalizada, digamos, en el principio de Single Responsibility. Este es uno de los principios sólidos que lo que nos dice este principio, lo que establece este principio es que las clases deben tener solo una responsabilidad y por lo tanto solo una razón para cambiar. Y la ventaja de cumplir con este principio que nos va a traer también para nuestro proyecto es que cuando nosotros, si hacemos esto, que nuestras clases tengan una sola responsabilidad, cuando nosotros necesitamos editar nuestro proyecto para agregar una nueva o modificar ya las funcionalidades que tenemos actualmente, nos vamos a asegurar de que no vamos a afectar el resto de las clases. Solamente vamos a cambiar la clase que tiene la responsabilidad definida según el cambio que nosotros vayamos a introducir en nuestro proyecto. Para ver más detalle de cómo implementar correctamente el principio de Single Responsibility dentro de un proyecto de automatización de pruebas en los patrones de diseño de la automatización, el PageObject o el Screenplay, les recomiendo este grupo de video, una serie de videos de patrones de diseño en la automatización, que también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube para que puedan profundizar también en este tema. Bien, entonces hasta aquí el video de hoy. Estuvimos viendo cómo hacer clases con código limpio aplicado en la automatización de pruebas. Para el próximo video estaremos analizando entonces cómo hacer que nuestros métodos sean también limpios, es decir, sean legibles y apliquemos buenas prácticas también a la hora de implementar nuestros métodos en los proyectos de automatización de pruebas. Bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Chao.